no sería necesario ajustarse a la ley en estos términos. Ok, hermano Ramón, mire, le voy a hacer un cuestionamiento. En el verso 19 del capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, relativo al concilio de Jerusalén, dice lo siguiente: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Verso 20. Mucha atención. Sino que se les escriba que se le aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí aparecen 4 mandamientos. Claro. Pero estos 4 mandamientos en realidad son un extracto de los 10 mandamientos y un extracto claro. del régimen de la salud, ¿no? Porque en el régimen de la salud, entonces vamos a encontrar con que allí dice que no debemos de comer carne de ahogado o la sangre de los animales, ¿no? Entonces esto es con relación al aspecto de la salud, de la ley de Dios, mientras ídolos y fornicación, que tiene que ver con el adulterio, es un segmento o un extracto de los 10 mandamientos. Ahora, eso quiere decir que en el verso 20 de manera implícita se está validando tanto el régimen alimenticio como el aspecto moral de la ley de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué los apóstoles en estas cartas que iban a ser enviadas solamente se hace referencia de 4 mandamientos? Pues vamos a leer, dice. Notemos, palabra clave del verso 20 es la palabra escriba, para que nosotros podamos entender de qué se trata el asunto. Sino que se les escriba. Eso quiere decir de que por ciertas razones que vamos a observar ahora, ellos solo estaban introduciendo, para no hacer una lista larga de todo lo que iban a abordar, solamente 4 mandamientos, dice. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, la razón por la cual solamente se les escriben esas cartas, 4 mandamientos, se encuentra en el verso 21. El verso 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en la ciudad, o sea, en cada ciudad donde iba a ser enviadas esas cartas. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿dónde iban a aprender el resto de los mandamientos? Vamos a ver. No. Hay que leerlo en el contexto. Lo que está diciendo. Espere, hermano, no me interrumpa, por favor, permítame terminar. Me parece que está ocurriendo un error. Permítame, no. Simplemente yo estoy citando una idea que usted está pasando por alto. No, la idea que usted ha vertido tiene un sesgo. El verso 23, mire lo que dice aquí. El verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, como Pablo y Bernabé, a Judas, que también tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos. En el verso 21 dice que iban a ser enviados ¿en dónde? A Antioquía. ¿Con qué? Con esa carta precisamente, que era la resolución de la discusión que tuvieron en aquel entonces. El verso 23 dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban: 1, Antioquía; 2, Siria; 3, Cilicia. Entonces, ¿a dónde iban a ser enviadas estas cartas? Antioquía, Siria y Cilicia. Si retrocedemos 2 capítulos antes, nos vamos a encontrar con que Pablo se encuentra en Antioquía con Bernabé. Y en el verso 42 vamos a ver en dónde se reunían los gentiles. Dice lo siguiente: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces, lo que se cita en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles tiene un gran relacionamiento acerca de la actividad que solían realizar los gentiles, ¿no? Que estaban acostumbrados a guardar el sábado, y esa es la razón por la cual se introduce solo 4 mandamientos en esas cartas. ¿Por qué? Porque en las sinagogas donde ellos se reunían cada sábado iban a aprender el resto. Dice el verso 44: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, al menos en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles hay 2 días de reposo de que de manera consecutiva están observando los gentiles, o al menos se están reuniendo en las sinagogas. Es por eso que en el capítulo 15, con esto termino, ahora sí, en el capítulo 15, dando lectura del verso 19 al 21, ya se puede entender mejor esta idea. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba
que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, ¿no? Yo pienso que sería un exabrupto pensar de que a los gentiles se les estaría exonerando de guardar el resto de los mandamientos y que ellos solamente tendrían que guardar 4. No, esa es una idea descabellada que no tiene de dónde sostenerse bíblicamente, porque la palabra de Dios en el contexto no está hablando de ese asunto, de que Dios está exonerando la observancia de los mandamientos a los gentiles. Te voy a responder. Juan, primero contextualizar. Cuando Pablo dice, tiene la sinagoga, en realidad se está refiriendo a los judíos que tienen donde escuchar la palabra de Dios. O sea, la tradición judía de que, la sinagoga es un espacio donde se leía básicamente la palabra de Dios. Eso ya está, dice, pero no lo tienen los gentiles eso. Solo tenían los judíos. Nos gustaría que nos, sí, nos gustaría que, pero sí, nos gustaría, pero el punto que, escúcheme, el punto para no bajarlo. El punto que usted tiene. Te di el tiempo. Bueno, gracias por su participación, hermano. El punto que usted tiene que aclarar es el siguiente: ¿por qué a los gentiles solo se les está dando 4 mandamientos? Tiene usted dos postulaciones: o se les está exonerando a ellos de que guarden el resto de los mandamientos, o es que el verso 21 tiene la explicación con relación al verso 20, de que los gentiles, pues en la sinagoga donde se predicaba Moisés, sí, es que vaya directo al grano, hermano. Bueno, por favor, directo al grano. Entonces, ¿por qué a los gentiles, explíquenos, por qué a los gentiles solamente se les da 4 mandamientos? Siempre tiene que haber una razón de por medio. Lo escuchamos. Primero, un texto sacado de contexto es un pretexto. O sea, yo te estoy diciendo, cuando se habla de la sinagoga se está refiriendo a los judíos, que ya tienen un lugar. Bueno, veo que no va a resolver el problema. Segundo, no, pará. Y segundo... O no puede resolver el problema, no le conviene resolver el problema. Déjame terminar. No, yo te tengo la respuesta. La primera etapa del cristianismo primitivo apostólico, por los propios apostólicos, los gentiles no podían, convertidos al cristianismo, no podían ingresar y fueron expulsados, no eran admitidos en la sinagoga por una simple razón, porque consideraban que Jesús había blasfemó al identificarse con Dios, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Por lo tanto, eran expulsados de las sinagogas en esa etapa. Hermano, resuelva, escúcheme, el punto que nos interesa, tiene la última oportunidad, el punto que nos interesa es de que usted resuelva de por qué a los gentiles solamente se les está dando la orden de que guarden 4 mandamientos. A ver, no eran judíos. Vamos a ver, le pregunto, ¿los gentiles sí podían asesinar, podían desvivir a las personas? No, eso no quita una cosa a la otra. Pero allí no dice. Pero no dice eso. Porque no está, esa le pregunto, no era la discusión. Los gentiles, escúcheme, ¿los gentiles sí podían tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano? No tiene nada que ver. Entonces explíquenos por qué a los gentiles solamente se les está dando 4 mandamientos. Bueno, no tiene no tiene una explicación lógica. Gracias, hermano. Vamos con el hermano. Bien, gracias por su participación. Lo que nosotros, escúcheme, voy a apagarle el micrófono. Bueno. Lo que valoro de los hermanos es la honestidad. Y lo que hacemos aquí constantemente es cuestionar, es interrogar a nuestros hermanos, ya sean católicos, evangélicos o pentecostales, los que quieren interactuar con nosotros. Lo que hacemos es cuestionarlos y lo que hacemos es preguntarles. Y se nota verdaderamente en todo aquel que es honesto cuando responde con la verdad, pero aquel que se muestra evasivo, detrás de su evasividad hay mentiras, y en realidad hay, podríamos decir, la intención de defender algo que no se puede sostener con las Escrituras. Entonces la pregunta fue, ¿por qué a los gentiles se les pide inicialmente que solo guarden 4 mandamientos? La pregunta fue, ¿acaso se les estaba exonerando? ¿O es que el verso 21 realmente tiene la explicación por la cual a los gentiles se les estaba dando 4 mandamientos en esas cartas para que ellos comiencen su cristianismo? Pues lo más lógico tiene que ver con la segunda opción,
que ellos irían a aprender en la sinagoga de los judíos, donde se reunían cada día de reposo para escuchar a Moisés, ¿no? Porque cuando en la sinagoga se reunían, bueno, se enseñaba la ley, por lo tanto ellos iban a aprender en la sinagoga de los judíos el resto de los mandamientos. Y ahí hay una palabra clave, la palabra clave es escriba, no se les está escribiendo solamente 4 mandamientos, y la razón de por qué solo se les está escribiendo 4 mandamientos y por qué ellos no estaban considerando necesarios hacer una lista larga, el verso 21 lo explica, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo.